Historia de la ciberseguridad. Introducción del tema. La evolución de la ciberseguridad ha estado estrechamente ligada al desarrollo de la informática y las telecomunicaciones. Desde los inicios de los años 60, cuando el acceso a los sistemas era limitado y centralizado, hasta la década de los 2000, en la que el entorno digital se volvió altamente interconectado, cada etapa ha estado marcada por nuevos desafíos y técnicas de protección y amenazas cada vez más sofisticadas. En los años 60, la informática estaba limitada a sistemas centralizados en universidades, agencias gubernamentales y laboratorios militares. La preocupación por la seguridad era mínima, ya que los equipos estaban físicamente aislados. Sin embargo, algunos investigadores empezaron a reflexionar sobre el control de acceso al sistema. En 1975, en MIT se desarrolló el sistema compatible Time Sharing System, uno de los primeros en permitir múltiples usuarios en simultáneo. Este avance expuso la necesidad de mecanismos de separación de usuarios y privacidad de archivos. Fue aquí donde surgió el primer incidente de seguridad conocido. Usuarios descubrieron cómo acceder a los archivos de contraseñas de otros. En 1977, en la conferencia de Association for Computation Machinery, se celebró una sesión dedicada a la seguridad de los sistemas informáticos. Fue uno de los primeros reconocimientos formales de la ciberseguridad como área de estudio. 70. Con la expansión de ARPANET de 1979 y el acceso remoto, surgieron nuevas preocupaciones sobre la unificación y la confidencialidad. El foco de seguridad se desplazó del acceso físico a la protección en los años 70. En 1971 aparece el primer programa con comportamiento similar a un gusano, Creeper, desarrollado por Bob Thomas en IBM Technology. Este se propagó en ARPANET y se mostraba el mensaje I am the Creeper, cache especificado. Fue inofensivo, pero demostró la posibilidad de código que se propaga automáticamente. En 1972, Brian Tomlinson creó Reaper, considerado el primer software de antivirus, diseñado para eliminar el gusano Creeper. En 1925, Salz y Stroud publicaron The Protection of Information in Computer Systems, documento clave donde se plantean principios de diseño de seguridad, aún válidos hoy en día. En 1976, Whitfield y Martin Hellman proponen el concepto de criptografía de clave pública en su artículo The New Directions in Cryptography. Esta propuesta revolucionó la protección de comunicaciones al eliminar la necesidad de compartir claves previamente. En los años 80, la proliferación de computadoras personales y medios de almacenamiento portátiles abrió la puerta a amenazas que podían propagarse con rapidez. En 1983, Fred Cohen acuñó el término de virus informático en su tesis doctoral, al demostrar cómo un código podía replicarse y propagarse entre programas. Es considerado como uno de los padres de la teoría del malware. Los hermanos pakistaníes Basit y Ahmed Farouk crearon Brain, el primer virus de computadora en propagarse ampliamente. Infectaba disquetes del sistema operativo de Windows y mostraba un mensaje que incluía nombres y direcciones. En 1988, el estudiante de posgrado Robert Morris liberó accidentalmente el gusano Morris, uno de los primeros en impactar Internet, entonces conocido como ARPANET. Causada caída masiva de servidores, esto llevó a la creación de CERT, Direct Emergency Response Teams of Coordination Center, en Carnegie Mellon. En 1917 y 1989 se introdujeron los primeros firewalls comerciales desarrollados por el ingeniero de IT Bell Labs como Bill Schick. Su objetivo era filtrar el tráfico de red no deseado. 1917. En el año 90, el crecimiento explosivo de Internet trajo consigo una expansión proporcional de las amenazas. Aparecieron nuevas formas de ataque y surgieron soluciones institucionales para enfrentarlos. En 1973 se lanzó el protocolo Secure Soccer Layer por Netscape con el objetivo de asegurar las transacciones en línea mediante cifrado. En 1995
Kevin Magnet, uno de los hackers más conocidos, es arrestado tras generar sistemas de empresas como Nokia y Motorola. Su caso gran atención mediática e impulsó el fortalecimiento de leyes como el Computer Fraud and Abuse. En 1996 aparece el primer rootkit, conocido para sistemas Windows, NTR Rootkit. Este programa permite al atacante mantener el acceso privilegiado a un sistema infectado. En 1998 se formó el primer equipo internacional de respuesta al incidente, el Free Forum of Incident Response and Security Teams, agrupado de todo el mundo. La vulnerabilidad Melissa, un macrovirus de Microsoft Word, se propagó a través del correo electrónico, causando interrupciones graves en empresas, gobiernos, y esto evidenció la efectividad de la ingeniería social como vector de ataque. 2000. En el año 2000, el gusano I Love You, originado de Filipinas, infectó millones de computadoras a través de un correo con el asunto I Love You. Provocó daños por sistemas de $10.000 millones. En 2001, Microsoft introduce Windows XP, ampliamente adoptado pero con múltiples vulnerabilidades explotadas por malware como Blasters y Sasers en unos años posteriores. En el año 2004 se lanzó el Payment Card Industry Data Security, una norma obligatoria para empresas que procesan tarjetas de datos de crédito. Estonia sufre un ataque de denegación distribuido de virus a gran escala, afectando bancos, medios y el gobierno. Se considera uno de los primeros conflictos cibernéticos entre estados. En 2008 aparece el malware Configure, que infectó millones de computadoras aprovechando vulnerabilidades de Windows. A pesar de su detección, su control total no se logró durante años. En el año 2010, el descubrimiento de Stuxnet, un gusano altamente sofisticado diseñado para sabotear el programa nuclear iraní, fue el primer malware conocido de daño físico a una infraestructura industrial. Desde hace más de una década vivimos en un mundo cada vez más conectado, pero esa conexión también trae riesgos. Entre 2011 y hoy, la ciberseguridad ha pasado de ser un tema técnico para expertos a convertirse en una necesidad para gobiernos, empresas y hasta personas comunes como tú y yo. En 2011, un grupo de hackers llamado Lucet lanzó ataques contra grandes empresas como Sony, medios de comunicación y hasta agencias del gobierno estadounidense como la CIA. En 2011, un grupo de ataques no eran por dinero, sino por protesta. De ahí nació el término hacktivismo, donde la piratería informática se usa como forma de expresión política. En 2013, la cadena Target fue víctima de un ataque que robó los datos de más de 40 millones de clientes. Este evento hizo que muchas empresas empezaran a tomarse en serio la ciberseguridad. Un año después, en 2014, Sony Pictures sufrió uno de los ataques más mediáticos. Se filtraron películas, correos privados y datos de empleados. El caso fue tan grave que incluso se sospechó que el gobierno de Corea del Norte estuvo involucrado. En 2015, la Oficina de Gestión Personal de Estados Unidos fue hackeada y los datos de 21 millones de personas quedaron expuestos. Esto incluyó huellas digitales y datos sensibles, lo que mostró que no solo las empresas, sino también los gobiernos eran vulnerables. En 2016, Yahoo reveló una brecha que afectó a 3.000 millones de cuentas. Fue la mayor filtración de datos hasta el momento. Pero el mayor susto llegó en 2017 con WannaCry, un ransomware que afectó a empresas, hospitales y organismos públicos en más de 150 millones de países. Este ransomware bloqueaba los archivos de las computadoras y pedía un rescate en Bitcoin. Fue tan grave que afectó el sistema de salud de Reino Unido, obligándolos a cancelar operaciones médicas. Este ataque mostró el peligro del ransomware y cómo solo un virus podía generar un impacto global en pocas horas. A partir de 2018, la ciberseguridad dejó de ser solo técnica y se volvió también legal y social.
En Europa entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR por sus siglas, una ley que obliga a las empresas a cuidar mejor la información de los usuarios. Muchas otras regiones comenzaron a seguir ese ejemplo. También se empezó a hablar más sobre privacidad digital. ¿Quién tiene nuestros datos? ¿Qué hacen con ellos? ¿Por qué deberíamos protegerlos? Con la pandemia del COVID-19, muchas personas comenzaron a trabajar y estudiar desde casa. Esto disparó los ataques por correos falsos, estafas digitales y suplantación de identidad. Se demostró que incluso nuestros hogares podrían ser un objetivo de los ciberataques. En 2021, el ciberataque al Colonial Pipeline en Estados Unidos paralizó parte del suministro de gasolina en el país. Mostró que un simple virus podía afectar infraestructuras críticas como energía, transporte o salud. En los últimos años, la guerra en Ucrania trajo una nueva dimensión, la guerra cibernética. Además de los ataques físicos, se registraron múltiples ataques digitales a bancos, medios y servicios públicos, usando virus, sabotajes informáticos y desinformación. Pero también ha habido grandes avances. Hoy se usan tecnologías de inteligencia artificial para detectar amenazas antes de que causen daño. Los sistemas de ciberdefensa son más inteligentes, automáticos y rápidos que nunca. Además, hay mayor cooperación internacional entre países para combatir el crimen digital. Organizaciones como Interpol, la OTAN o Europol trabajan juntas para rastrear hackers y proteger infraestructuras globales. La ciberseguridad ya no es solo cosa de expertos. Cada vez más personas aprenden a proteger sus cuentas, a no caer en correos falsos y crear contraseñas seguras. Hoy sabemos que un simple clic puede causar grandes problemas. Por eso, la mejor defensa es la educación digital. Entender los riesgos y saber cómo protegernos. Desde 2011 hasta hoy, la ciberseguridad ha pasado de ser una preocupación técnica a ser una prioridad mundial. Enfrentamos nuevos desafíos todos los días, pero también tenemos mejores herramientas para defendernos. Así que debemos recordar, cuidar nuestros datos, mantenernos informados